cierta cantidad de años cambia el clima en el planeta. A este fenómeno se le conoce como cambio climático. Desde hace 30 años, nuestra Pachamama está sufriendo uno de estos problemas. Pero en esta oportunidad, no solo es un fenómeno natural. Los seres humanos estamos empeorando y agudizando los efectos del cambio climático. Por ejemplo, las grandes industrias, la agroindustria y las ciudades están ocasionando que aumente la temperatura general del planeta, dando origen al calentamiento global. Este incremento de temperatura causa que el cambio climático actual sea mucho más grave que en otras épocas. Este fenómeno está causando graves alteraciones en la naturaleza y en el clima de todo el planeta. El invierno y el verano ahora son más fuertes y miles de personas en todo el planeta están siendo perjudicadas por las consecuencias del cambio climático. 3 de cada 10 nevados están desapareciendo por culpa del calentamiento global. El Perú es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático. 7 de cada 10 huancavelicanos están expuestos a peligros ocasionados por el clima, como inundaciones o huaicos, haciendo de la región una zona vulnerable. La región huancavelica está ubicada en la Sierra Central del Perú y es una de las más pobres del país. 8 de cada 10 personas huancavelicanas viven en pobreza. Y si esta problemática no fuera suficiente, ahora su población, sobre todo la rural, también está viviendo las consecuencias del cambio climático. El cambio climático efectivamente viene produciendo, como dice su nombre mismo, un cambio en la vida de las familias, de las personas. Antes existían manantiales de agua de sobra en nuestras comunidades. A la fecha, estos manantes, estos puquiales de ojos de agua están secas. Acá la producción es estacional, solamente en época de lluvias, ¿no? Y ahora que las lluvias indudablemente han alterado su ciclo, indudablemente la agricultura se ve completamente perjudicada. Tenemos sequías o exceso de lluvia, muchas heladas, el friaje, creo que son problemas que prácticamente la adversidad tenemos que ponerla al lado de los hermanos del campo, ¿no? Ahora observamos, por ejemplo, hay mucha insolación. Han cambiado los meses de inicios de siembra, han cambiado en realidad casi todo que afecta al sector agrario. El cambio climático está causando varias modificaciones en el clima. Como consecuencia, miles de productores en todo el país están perdiendo su principal fuente de ingresos económicos. Si bien el cambio climático afecta a toda la población, esto no quiere decir que nos afecta a todos por igual. Las consecuencias de este fenómeno no perjudican de igual manera a hombres y mujeres en el campo, ya que cada uno cumple una distinta labor en el sector rural. Bueno, nos dividimos. Los varones nos encargamos de hacer las pozas con nuestro pico lampa, mientras las damas a veces se encuentran haciendo nuestro alimento, nuestro rancho. El varón hace generalmente las tareas mucho más pesadas, ¿no? Quizás el arado, etcétera. Pero siempre la mujer colabora. Luego de culminadas sus tareas domésticas va y le ayuda al varón, o si no a veces temprano ambos salen a trabajar, ¿no? Primero los varones son las personas que se encargan en la preparación del terreno, la roturación, preparar para la siembra. Las mujeres son las encargadas de depositar las semillas en el surco. Antes era que la mujer nomás tiene que lavar, tiene que cocinar, tiene que pastear, tiene que preocuparse de su educación de su hijo. Del varón no, porque yo voy a mi trabajo, yo traigo plata a punto. No es así. En el sector rural, las mujeres se dedican principalmente a las tareas del hogar y la crianza de los hijos, muchas veces sin recibir apoyo de los varones. Esta situación injusta se agravó ya que el trabajo de las mujeres ha aumentado, realizando más trabajo de agricultura y ganadería. Estas labores que se realizan desde hace décadas no impulsan la igualdad entre mujer y varón. Mi mamá, por ejemplo, cuando trabajaba en la chacra, mi mamá cocinaba, llevaba almuerzo a la chacra, para el mediodía para el almuerzo.
traía después, regresaba, traía la leña para la cocina. Y definitivamente la mujer, junto inclusive con las hijas, obviamente en el cuidado de la casa y la cocina, hasta cierto horario, y a partir de ahí en el tema del pastoreo, básicamente. Y los fines de semana, y en coordinación y organización con sus parejas, apoyan a lo que es las actividades agrícolas, ¿no? El cambio climático afecta de distinta manera al varón y la mujer, siendo las mujeres las que están en mayor desventaja. Ellas ya están teniendo dificultades para llevar agua y alimento a sus casas, y en el futuro esta situación va a ser mucho peor. Por tanto, la repartición de las distintas labores en el campo debe cambiar. Los hombres y las mujeres deben tener la oportunidad de realizar las mismas tareas en sus hogares y en sus chacras. En Huancavelica ya se están ejecutando varios proyectos para afrontar el cambio climático, cuyo objetivo es apoyar tanto a los varones como a las mujeres de las comunidades campesinas de la región. Este tipo de iniciativas son importantes porque fomentan que ambos participen de manera justa y equitativa. Solo así, todos, varones y mujeres, podremos responder al cambio climático.